Muy buenas tardes. Antes de dar comienzo a esta jornada, informamos al público que nos sigue en Zoom que pueden dejar sus consultas a través de la sección Preguntas y Respuestas. Quienes están conectados a través de las redes sociales de nuestra facultad pueden dejar sus consultas de la misma manera en los chats de esas transmisiones. Continuamos con la mesa Precariedades, Resistencias y Activaciones, moderada por la doctora Manuela Badilla de la Universidad de Valparaíso. Profesora. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes están hoy acá con nosotros. Les quiero dar la más cordial bienvenida a la mesa Precariedades, Resistencias y Activaciones, nuestra mesa número 11 en esta eh, importante y muy interesante conferencia que hemos tenido todos estos días. Tenemos la suerte de estar hoy con Omar Sagredo y Paola Díaz, quienes nos presentarán sus trabajos. Comentarles también que nuestro tercer presentador, nuestro tercer panelista para el día de hoy, Benedict Salazar Holgado, tuvo que cancelar su participación por motivos de fuerza mayor. Así que comentarles que no va a estar él hoy con nosotros. Antes de presentar a Paola, quien va a ir primera en este panel, vamos a seguir el orden que estaba puesto en el programa. Contarles que la idea es que cada uno de los presentadores, Paola y Omar, tenga 20 minutos. Yo les voy a comentar a través del micrófono cuando les vaya quedando 5 minutos, y en caso de que vayamos pasados también cuando les quede 1 minuto, para que podamos tener tiempo suficiente para conversar y recibir preguntas también del público. ¿Ok? Entonces vamos a presentar a Paola Díaz, quien es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia, es investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales e investigadora asociada del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES, y del Centro de Estudios de Movimientos Sociales. Paola hoy nos va a presentar su trabajo Construyendo las trazas marítimas de las violaciones de Estado, muerte y desaparición de migrantes en el Mediterráneo. Le damos la más cordial bienvenida entonces a Paola, y a continuación, una vez que Paola concluya, vamos a presentar también a Omar con y su trabajo. Adelante, Paola. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Vamos a tener tiempo para preguntas y poder conversar un poquito, porque yo creo que hay probablemente preguntas del público. A mí se me ocurren ya varias, y sobre todo comentarios y cosas que podemos también, puentes que podemos trazar entre lo que nos cuentas, lo que nos narras, y cosas que también hemos estado conversando desde acá, desde Chile. Quería presentar entonces ahora a nuestro siguiente panelista. Es Omar Luis Sagredo Mazuela. Omar es politólogo, es magíster en estudios internacionales de la USACH, es doctorando actualmente del programa de doctorado de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso. Omar además es docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y es profesional del área museo de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Omar hoy nos va a presentar su ponencia El archivo oral de Villa Grimaldi y la incorporación de testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Desafíos conceptuales, transformaciones tecnológicas y ajustes metodológicos. Y que le damos la palabra a Omar. Tenemos 20 minutos, pero tenemos un poquito de holgura debido a la ausencia también de Benedict, así que te voy avisando el tiempo, ¿vale? Sí, muchas gracias Manu por la presentación. Voy a compartir pantalla para mostrar una presentación que preparé. Ahí está. Bueno, sí, como bien decía Manuela, ¿cierto? Bueno, como acá ustedes ven en el título, mi intención es poder mostrarles un avance de un proyecto que comenzamos en Villa Grimaldi hace
hace no mucho, hace más o menos 2 meses, y que tiene como finalidad, ¿cierto?, incorporar testimonios de personas que fueron represaliadas durante el estallido social del 2019, y, digamos, sumar esos testimonios, esos nuevos registros al archivo oral de Villa Grimaldi, ¿no? Les voy a comentar un poco de qué se trata el proyecto y hacer una comparación con los testimonios que ya se han registrado antes, ¿no? Con la función tradicional de este archivo, y los desafíos que hemos recogido en este proceso, y también al final les voy a mostrar un breve video que muestra una síntesis de estos nuevos testimonios. Bueno, quisiera comenzar comentándoles un poco sobre Villa Grimaldi. Sé que es un lugar muy conocido, pero siempre es bueno comentar desde donde se habla, ¿no? Bueno, la Villa Grimaldi fue un centro de detención, de secuestro, tortura y muerte durante la dictadura militar. Ya funcionó hasta el año 78, ya estuvo en manos de la DINA, fue uno de los centros más importantes de represión de ese periodo, ¿no? Pasaron por él aproximadamente 4.500 personas, de las cuales 241 fueron asesinadas o hechas desaparecer, ¿no? por la DINA, ¿ya? Luego de eso, el sitio permanece en un relativo abandono, ¿ya? Mientras está en manos de la CNI, que es el organismo que reemplaza a la DINA en el año 78, y a fines de los 80, ya el sitio va a ser vendido por la dictadura de manera fraudulenta a una empresa constructora, la que rápidamente demuele los principales edificios que estaban dentro del sitio, ¿no? La casona principal, la zona de las celdas, la torre, etcétera, ¿no? Con el objetivo de construir una serie de casas, un condominio habitacional sobre el sitio. ¿Ya? Cuando esto comienza a pasar, a comienzos de los 90 se organiza la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es un colectivo ciudadano, ya de vecinos de este recinto, de sobrevivientes, de familiares de víctimas, de comunidades cristianas, para intentar frenar esta demolición. Ya realizan un trabajo de memorialización sobre el lugar, marcándolo, realizando diferentes actividades de denuncia, y finalmente el año 94 el Estado expropia la Villa Grimaldi de esta empresa constructora y se la entrega a la Asamblea Permanente, quienes finalmente el año 96 no se constituyen como una corporación. La corporación parte por la Paz Villa Grimaldi, y un año después inauguran el Parque por la Paz Villa Grimaldi, ¿no? Como el primer recinto recuperado en toda América Latina, y el 2004 es declarado monumento nacional en la categoría de monumento histórico. El Parque por la Paz se crea entonces, ¿cierto?, como un sitio de memoria, ¿no? Como un espacio cuya principal finalidad, ¿cierto?, es la conmemoración de las víctimas y la reparación simbólica de los sobrevivientes y de los familiares, ¿ya? Pero que con el transcurso del tiempo ha ido complejizando sus funciones, ¿no? Pasando de la finalidad estrictamente conmemorativa hacia una que tiene que ver con la generación, ¿cierto?, de una, de una conciencia crítica, ya la generación de una cultura en derechos humanos a través de la educación en derechos humanos, de la gestión cultural, de la musealización del sitio, etc., ¿no? En el marco de esa complejización, ¿no?, del sitio, ¿no? El año 2005 se inicia entonces el archivo oral, ¿no? Un conjunto de testimonios digamos, inicialmente de sobrevivientes y de familiares de víctimas de Villa Grimaldi, que tenía como finalidad ser eh, la principal fuente de contenidos para el sitio, ¿ya? Siendo el primer archivo de estas características en Chile. Eh, Surge para responder a tres asuntos, ¿no? El primero, que tiene que ver con algo que ya mencioné,
la reconstrucción histórica de Villa Grimaldi, ¿no? Como les comentaba, eh, ante la destrucción de los inmuebles que estaban al interior del sitio, eh, no, no existían marcas ni huellas materiales para reconstruir la memoria a partir de soportes concretos, ¿ya? Por lo que eh, la principal fuente de información para reelaborar, ¿no?, el pasado y lo que había sucedido en ese sitio, ¿no? Los secuestros, las torturas, etcétera, esas fuentes eran la memoria de los sobrevivientes, de las y los sobrevivientes, ¿no? Y frente a la idea de la necesidad de resguardar esa memoria, se planteó que esas memorias debían ser archivadas, ¿no? Entre comillas, archivadas, ¿no? Y por eso es que se plantea entonces la creación de un archivo que pudiera eh, mantener albergadas todas esas memorias. En segundo lugar, también como una medida de reparación simbólica, ¿no? Como una forma de consagrar, ¿cierto?, de manera permanente, y por eso la función del archivo, su función de conservación, ¿cierto?, de poder preservar permanentemente las memorias de los sobrevivientes y de los familiares. Y en tercer lugar, porque existía también un cierto malestar, ¿no?, entre la comunidad de sobrevivientes de Villa Grimaldi respecto de lo que había sido su participación en la Comisión Ballet, ¿no? Sobre todo respecto del secreto de 50 años que se decretó sobre los archivos que se crearon en el marco de la construcción del informe Ballet, ¿no? Particularmente, bueno, el secreto fue lo más relevante, pero también había cierto malestar respecto de no considerar otros elementos, además de la propia tortura, ¿no? También se consideraba que había mucho más que decir, había mucho énfasis en reconstruir la historia del país de los últimos 50 años a partir de la memoria y no de la historia oficial, no algo que había marcado más que el ballet, el informe Rettig. Y considerando esas necesidades, ¿no?, de construir un archivo de estas características, se estipulan tres criterios, ¿no? El primero, que tiene que ver con lo que estaba planteando recién respecto del secreto del ballet, es la necesidad de democratizar toda la información acerca del pasado reciente, de la dictadura en particular, ¿no? Y es por eso que en este sentido el criterio es de la apertura pública y gratuita del archivo, ¿no?, sin ninguna restricción. En segundo lugar, también por lo que recién les comentaba también, la necesidad de dar un abordaje integral del fenómeno histórico a partir de la subjetividad de los sobrevivientes, ¿no? En quienes repiensan, ¿no?, la catástrofe que vivieron más allá de la situación represiva en sí, ¿no? Más allá de la tortura, de la detención, eh, poder relatar en sus términos, ¿no?, cómo se vivió, ¿no?, los últimos 60 años de la historia de Chile. Bueno, en tercer lugar, utilizar la tecnología disponible en ese momento, ¿cierto?, para la preservación y para la difusión de estos testimonios. Hablando de la tecnología, entonces se escoge el medio audiovisual por sobre el soporte únicamente documental o el soporte escrito, ya con la finalidad de poder transmitir emociones, gestos, silencio, todo aquel lenguaje corporal, ¿no?, que no podría ser captado de otra manera, ¿no?, generar conexiones, y esto era muy importante entre las personas que diseñan el archivo por allá por el 2005, eh, ¿cierto? La capacidad de generar conexiones entre quien testimonia y quien eventualmente va a revisar el testimonio, a través no solamente de la emocionalidad que comentaba en el punto anterior, sino que también de un acercamiento a la cultura, ¿no?, de los testimoniantes. Esto pensando en que la mayoría de los testimonios se graban en las casas de las personas, ¿no? Y ahí hay un acercamiento a un lugar que es muy propio.
Y sobre eso entonces se plantean dos principios que están interrelacionados, ¿no? Las historias de vida y la memoria autobiográfica, ¿ya? Pensando en que, como decía recién, la posibilidad de tener un acercamiento a la biografía de las personas más allá del hecho represivo, y que pudieran relatar, ¿no? Todo lo que vivieron en clave de memoria, que tiene que ver acá particularmente con una tensión con la historia, ¿no? Tiene que ver con relatar los acontecimientos desde su perspectiva, desde lo que, no tanto desde lo que de lo que recuerdan, sino que de lo que experimentaron, de lo que sienten, ¿no? Eh, es por eso que se habla, ¿cierto?, de un significado subjetivo que tiene el archivo oral, ¿no? Un cruce entre la historia personal de los sobrevivientes y la historia política del país. Y algo muy importante, y lo quiero remarcar porque es lo que va a ser un punto de contraste con el proyecto que les voy a comentar ahora, es el lugar de enunciación, ¿ya? El lugar de enunciación del archivo oral tradicionalmente fue la dictadura, ¿no? Ese es el tiempo histórico desde el cual se habla y sobre el cual se hacen las referencias. La dictadura, en el caso del archivo de Villa Grimaldi, por supuesto que el punto de referencia es referirse en y por el lugar que es Villa Grimaldi, y particularmente el tiempo en el que se graba, ¿no? Yo les comentaba que el archivo se inicia el 2005, y yo considero que el lugar de enunciación, además de la dictadura y de Villa Grimaldi, es el tiempo en que se graba, que es del 2005, cuando el archivo parte, hasta el 2019, que es el año del estallido social. Y sobre eso, bueno, acá hay un gráfico que muestra que la gran mayoría de los testimonios que hemos recogido son de sobrevivientes de Villa Grimaldi, ¿no? Un poco más de 2/3 del total de los 198 testimonios que tenemos hasta hoy. Ahora, este proyecto que yo les comentaba al principio, ¿no? y es el que hace referencia al título de mi presentación, se titula Democracia, Memoria y Derechos Humanos, que es un proyecto amplio que, que se nutre, ¿cierto?, de un punto de la misión y visión de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Yo les comentaba también que la misión principal del sitio era, por supuesto, la conmemoración y la reparación simbólica, pero hay otra dimensión también que es muy importante, que es la promoción de una cultura de derechos humanos. Y sobre eso diseñamos este proyecto como una forma de resguardar, de recuperar y poder resguardar y promover las memorias relativas al estallido social, ¿no? Y cuando decimos las memorias del estallido social, nos referimos a el imaginario político, ¿no?, de la participación ciudadana, de las manifestaciones, de las protestas, y también la memoria de las violaciones a los derechos humanos. Eh, y en ese contexto, entonces, es que este proyecto, además de algunas otras actividades como conversatorios y la producción de una plataforma virtual, también contempla la creación de una colección testimonial que tiene por título Octubre de 2019, el proceso constitucional, ¿no? Y esta colección, que es la que estamos construyendo hoy día, ¿no? Tiene entonces tres niveles, ¿no? El primero es poder conocer las motivaciones de las personas que se movilizaron a partir del estallido social, por supuesto las violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas y de orden, enfatizando el sentido de denuncia que tendría este archivo, y también dialogar respecto del proceso constitucional, ¿no? Y como les decía recién, hay varias transformaciones, ¿no? Pero a mi juicio, esta es una de las más importantes, y es la definición de un nuevo lugar de enunciación, ¿ya? Eh, con este proyecto y con esta colección testimonial, planteamos que el lugar de enunciación se desplaza desde la memoria colectiva de la dictadura hacia, hacia dos grandes dimensiones. Por una parte, las problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales de la postdictadura, ¿ya? En donde se problematiza
la condición de democracia de este periodo transicional, o como se conoce actualmente, de los 30 años, ¿no? Particularmente este tránsito, ¿no?, del lugar de enunciación está dado fundamentalmente por una cuestión generacional. La mayoría de los testimoniantes son personas muy jóvenes, personas que nacieron hacia fines de los años 90, por lo que sus memorias y sus puntos de referencia respecto de cómo entender la sociedad y la política no son la dictadura, sino que son las manifestaciones sociales, ¿no? La mayoría de los testimoniantes, las personas que hemos entrevistado hasta ahora, que participaron en la protesta del estallido social, estructuran sus relatos a partir de la preponderancia que entregan a la Revolución Pingüina del 2006, el 2011, por supuesto, y claramente el estallido social. Y la segunda dimensión de este traslado del lugar de enunciación son las violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, las violaciones referidas a los delitos, a los delitos asociados con la represión policial, militar que se ejerció, que se cometió, ¿no?, durante el estallido social, pero también comprendidas como vulneraciones históricas de los derechos sociales, económicos y culturales. Estamos hablando entonces de un fuerte componente de los relatos asociados con las violaciones a los derechos humanos de segunda generación, ¿no? En ese sentido, hay una problematización al nunca más, a todas las garantías de no repetición, ¿cierto?, que fueron una pieza fundamental de las políticas de memoria de los gobiernos de postdictadura. Ahora, respecto de la pauta de preguntas, ¿no?, hay una actualización en el cuadro de la izquierda. Está la pauta de preguntas que usamos para los testimonios de víctimas de la dictadura, y en el cuadro de la derecha para personas de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, ¿ya? Hay varias similitudes, no voy a detenerme demasiado porque el tiempo se nos va a pasar muy rápido, pero mantenemos la base argumental de los testimonios, que tiene que ver con, como le decía al principio, con esta cuestión biográfica, y por eso comenzamos, ¿cierto?, con un acercamiento a los orígenes familiares, sociales y culturales del testimoniante, con una pregunta que nos ha resultado muy importante eh, para una cuestión que tiene que ver con la conceptualización. Algo que nos interesaba mucho con este nuevo proyecto, con esta nueva colección testimonial, es que, a diferencia del archivo oral, digo, en su versión tradicional relativa a los testimonios de la dictadura, es que acá estamos hablando de acontecimientos que ocurrieron hace muy poco tiempo, ¿no? Estamos todavía viviendo, ¿cierto?, algunas dimensiones derivadas del estallido social, particularmente las violaciones a los derechos humanos. Los procesos todavía están en curso. Todas las personas a las cuales hemos entrevistado tienen una causa judicial en curso. Por lo tanto, esta pregunta respecto de cómo se presentaría a sí mismo nos ha resultado muy relevante para generar un acercamiento a la forma en que las personas conceptualizan lo que vivieron y su rol en los acontecimientos. Les voy a mostrar ahora, como les decía, una breve síntesis de los testimonios que hemos grabado, y ahí vamos a poder comprender ciertas distinciones, pero por lo general esta pregunta remite a las personas a presentarse como sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, como protagonistas de un acontecimiento histórico, ¿no?, como personas que son ahora, ¿cierto?, una fuente, ¿cierto?, de memoria de los hechos digamos, que sucedieron durante ese año. Después, respecto a la cultura política de la postdictadura, algo que también es muy importante y que diferencia de la pauta tradicional, tiene que ver, como les decía, con que muchos testimoniantes son personas muy jóvenes, ¿no?, que tienen entre 19 y 27 años hasta ahora,
acepción de algunas personas, pero por lo general son personas muy jóvenes, de menos de 30 años. Por lo tanto, no podíamos preguntar sobre la postdictadura desde su inicio, pero para no descartar ese periodo, porque no se vivió, nos concentramos en consultar cómo se aprendió de ese periodo, qué se aprendió en la enseñanza básica, secundaria, universitaria, y después preguntamos cómo caracterizarían ese hecho. ¿Ya? Bueno, para esto nosotros no pasamos mucho en los trabajos de Oriana Bernasconi respecto de la documentación de las atrocidades, ¿cierto? Particularmente cuando se trabaja en la documentación de hechos que están pasando, ¿no? Y por eso que yo les mencionaba la importancia de la conceptualización. Y también con esta segunda pregunta, también invitamos a las personas a que nombren, a que tipifiquen el hecho, ¿no? A que califiquen la democracia, como acá aparece esta tercera pregunta que está marcada en amarillo, ¿cierto? A que califiquen, ¿no? el periodo de la postdictadura. Respecto al estallido social, algo similar, ¿cierto? Los invitamos a que problematicen esta idea de que no se vio venir el estallido social, ¿no? Y finalmente, también preguntamos, ¿cierto?, cómo prefieren denominar lo que les sucedió, ¿no? Como un ataque, como una vulneración, ¿no? Ahí ustedes también, en el video que les voy a mostrar, van a ver distintas referencias que se van construyendo discursivamente, ¿no? Y respecto claramente de la situación represiva en sí, nos basamos en la pauta tradicional para no preguntar derechamente, ¿cierto?, por la situación, por la tortura, por los disparos, etcétera, sino que más bien plantear una invitación a que nos cuenten lo que vivieron en sus propios términos, ¿no? Y la etapa final de la conversación, que tiene que ver con abordar el proceso constituyente, ¿no? También conlleva una invitación a caracterizar el gobierno de Piñera II, ¿no? A través de una pregunta que los invita a imaginar cómo será recordado este gobierno en el futuro. Voy a mostrar el video ahora y luego voy a cerrar con algunas conclusiones si es que me queda tiempo. Sí, tenemos unos 5 minutos más. Perfecto, porque este video dura como 5 minutos y un poquito más. Así que Bueno, mi nombre es Gustavo Gatica Villarroel, tengo 23 años, estoy cursando quinto año de psicología en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Buenos días, gracias por la invitación. Soy Fabiola Campillay y estoy aquí por la invitación de ustedes, con muchas ganas y feliz de hacerlo. Soy Carlos Tudillo, soy sobreviviente de violencia militar. Soy de Colina y me dispararon a mí el 20 de octubre del 2019. Y cuando me acerco hacia adelante, solo sentí el impacto en la cara. Y se fue todo a negro así. Y vi como estrellitas, así como los dibujos animados. Y ya se fue todo a negro. Y en ese momento como que me doy vuelta porque estaba solo. Y como que, no sé, doy como unos pasos y escucho que alguien me dice, oh hermano, qué weá, no sé qué, y me tomó. Empezamos a avanzar y me toma otra persona más del otro brazo. Y ahí caminamos hasta un punto de salud y ya me empezaron a atender, ¿cachai? Después como que faltaban camillas, así que cuando ya llegó la camilla me pudieron sacar de la plaza, como por al medio de la plaza.
De hecho, escuchaba como la gente, los gritos de apoyo, ¿cachai? Eran como las 8:30 más o menos cuando yo le dije a mi hermana, ya, vamos, vamos. Y me fui y me iba fumando un cigarrito y nos íbamos conversando. Siempre me fumaba un cigarrito para allá y conversábamos. Y al llegar ahí a la intersección de Ángel Guido con Fermín Vivaceta, ya no recordé nada. Te juro que yo ni siquiera sentí el disparo. No, nada, ellos disparan y yo no sentí nada más, nada más. Mi hermana vio todo. Las personas que me ayudaron, porque los pacos, cuando vieron que yo estaba en el suelo, siguieron disparando porque mi hermana comenzó a gritar, a llamar a la gente para que la ayudara, porque yo estaba en el suelo. Y los pacos no querían ayudar, se quedaron en un lado y ni siquiera uno solo fue a ver lo que estaba pasando. Nada, pero sabían que este gallo me había disparado en mi cara, porque así lo dicen los videos y los audios. Ellos se dieron cuenta que yo estaba en el suelo. Ninguno prestó ayuda. Eran 11 con Maturana, que fue quien me dispara, y Fernández, que era el que estaba a cargo, los dos capitanes, y 9 más y ninguno hizo nada. Ninguno ni siquiera se devolvió, nada, nada, nada. Empezó a ir la gente, cacerolazo, toda la cuestión. Pero era poca igual, pues, era poca. Y de los alrededores de la plaza continuaba la vida normal, pues las mamás, las familias con su hijo, jugando en los juegos, adultos mayores tomándose un helado y viendo los pajaritos, viendo pasar la tarde. Súper normal. La cosa es que estamos ahí conversando con nuestros amigos y en un momento como que la gente empieza como a gritar, así como, "Ay", ya. Miro para atrás, está la gobernación y claro, pues estaban los militares fuera de la gobernación, pues estaban con fusiles, toda la cuestión, ahí claro, los ánimos se caldean, empiezan a echar, que se ven a sus cuarteles, empiezan a gritar cosas, les tiraron un par de botellas, me acuerdo, lata. La cosa es que subieron los militares, se asoman del segundo piso de la gobernación y desde allá nos comienzan a apuntar así amedrentando. Y claro, pues ahí la gente se enojó y ya empezó a atacar la gobernación. Yo no, como que miraba nomás, que le quitaba algunas partes de cuestiones y era. Y llega al tiro, no sé, han pasado unos 5 minutos, llegó Fuerzas Especiales y ahí tiró el gas lacrimógeno, nos dispersó, nos fuimos a un costado de la plaza y sí, pues ya era protesta, porque ya hubo un acto represivo. Y ahí tratamos de avanzar por la plaza, no se veía nada con el gas lacrimógeno y estábamos como en la esquina de la plaza, había como un primer piño que incluso no había tirado nada, no había capucha, no había fuego, no había barricada, nada. Y sin ninguna provocación nos disparan con perdigones estos de goma. Y claro, pues a mi amigo le dispararon, un chico que estaba al lado de nosotros le llegó en su abdomen, sangró, estaba en el suelo y herido, pues ya, y ahí fue ya la confrontación directa por este ataque. Pues. Me acuerdo que, claro, se formó una primera línea, pero súper precaria, pues, no andábamos ni encapuchados. Y nos defendíamos con lo que siempre uno tiene, pues, piedra. Y nos defendíamos, no andábamos con escudos, nada. No era después, creo, por el tema de los perdigones, empezaron a salir los escudos, pero ya en Santiago. Pero no, pues nosotros nos protegíamos detrás de los árboles que habían en la plaza y me acuerdo que los perdigones pasaban al lado de nosotros, veis como los demás compañeros eran heridos por esos perdigones. Y el pánico, pues, pánico de la gente con sus niños, salió arrancando, niños ahogados, abuelitos ahogados. Claro, pues y te da la rabia y veis que, pucha, ¿por qué? Pues estábamos manifestando pacíficamente, no era horario de toque y queda. Y claro, pues ahí nos enfrentamos con carabineros hasta que me dispararon los militares.
Eso, bueno, esta colección va a estar disponible hacia fines de este año y bueno, me quedo ahí para no pasarme más en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por la presentación y por compartir con nosotros además las imágenes. Son verdaderamente impresionantes. No sé si es como uno las puede ver y después seguir conversando. Em, Aparentemente no tenemos preguntas por ahora del público. Les pido a las personas que nos están mirando que no sean tímidos, hagan preguntas. Tenemos acá dos presentaciones súper actuales además, entonces yo quisiera partir. Tengo un par de preguntas para Paola y una pregunta quizás slash reflexión para Omar. Justamente por algo que quizás estos dos archivos no comparten, que es el rol de las comunidades de personas afectadas, ¿cierto? Probablemente ahí, Paola, yo creo que nos puedes contar un poco más, pero mi pregunta tenía que ver justamente con eso, como cuál ha sido el rol de las comunidades, no sé si hay sobrevivientes, me imagino que sí, eh, y pensando justamente en eso, la pregunta por el tema de la continuidad de este archivo, ¿cierto? Un archivo que como tú muy bien señalabas, tiene una sofisticación tecnológica que es bien impresionante. Tiene también una dificultad en términos de su costo, su financiamiento. Eh, entonces, ¿cómo se ve la continuidad de este proyecto, que puede ser muy importante en términos también como de reparación, pensando o sea, como en conexión con el archivo y el proyecto que nos presenta Omar, pero que está justamente en este como espacio intermedio, ¿cierto? Que puede ser también muy invisible, ¿cierto? Donde además está el riesgo eh, gobiernos autoritarios en la Unión Europea. Entonces, pensaba ahí como si nos podías contar un poquito más sobre eso. Y para Omar, mi duda, reflexión tiene justamente que ver con esto que mencionabas, Omar, de pensar en la realización de un archivo en un momento que está todavía en curso, ¿cierto? O sea, este lugar de enunciación que viene como a innovar el lugar de enunciación que ha tenido parte no solo del archivo, sino que del trabajo del Parque por la Paz de la Villa Grimaldi. Es un lugar de enunciación que comienza, pero es difícil ponerle como un límite en términos temporales. Entonces, eh, sé que el título dice proceso constituyente, pero eso estamos todos ahí expectantes de qué significa eso realmente cuando uno cierra eso, ¿cierto? O sea, al momento de la constitución, al momento de la implementación de la constitución. Entonces me preguntaba si se han hecho esa reflexión, o sea, hay un nuevo lugar de enunciación para la construcción de este nuevo archivo audiovisual o de esta sección del archivo audiovisual, que justamente tiene esa curiosidad, esa cosa que lo hace muy, o sea, completamente contingente. Ver todas estas imágenes que vimos recién también es como ver algo que está pasando hoy, ¿cierto? Pero ¿cuál es el cierre, y si es que ese cierre se lo han planteado, etcétera? Entonces, no sé si tenemos unos minutos todavía. De repente Paola puede comenzar y después Omar. Paola, estás en silencio. Ah, ok, estaba hablando sola. Suele- Bla, bla, bla. No, más seriamente, ¿puedo yo también plantearle una consulta, Omar? Además de, Sí, claro, Paola, sí, por favor. ok, una consulta, una inquietud, sí. Bueno, respecto a Forensic Oceanography, sí, sexy, tecnológico, caro. Es una investigación que yo, con otra colega jurista, que está basada en Alemania, pero que trabaja en Palestina,
trabajamos dentro de varios dispositivos que le llamamos dispositivos de factualización y de producción de verdad situada. Este es uno en Europa, hay otros que son más típicamente forense, de la ICRC, International Committee of Red Cross, y hay otro punto, Spot Truth, en Arizona, Sonora, ¿no? Entonces, dentro de varios dispositivos es que trabajamos este dispositivo, que es el más, ¿cómo decir?, tecnológico, si se quiere, o con nuevas tecnologías, porque los otros son más ADN y son más testimonios, son más clásicos, ¿no?, en lo forense. Ahora, la participación de la comunidad en estos archivos es difícil, además de estos investigadores, que son equipos grandes, ¿no? Yo decía que eran 30 personas el que había hecho el Death by Rescue, van a tomar testimonio en los lugares, ¿no? Y están en contacto con los migrantes que no son comunidades, porque donde sucede el naufragio es más cerca de Libia en general, cuando son rescatados vivos y algunos cadáveres llegan a Italia, a Sicilia, y ese es un punto de entrada durante mucho tiempo, después las personas se dispersan, ¿no? Y no necesariamente quieren participar en procesos comunitarios diciéndose migrante, porque muchos están ilegalizados, por lo tanto se esconden y no participan en nada que no sea un café junto con los amigos. Otro, algunas personas, más bien los migrantes sirianos, ¿no? Más que muchos otros grupos, se han organizado, por lo menos en Francia, de lo que yo conozco. No puedo hablar de los otros lugares de Europa, pero la comunidad de personas migrantes organizada es mucho más antigua, y no estas personas que están cruzando y están sobreviviendo al cruce por el Mediterráneo. Entonces, claro, la participación de la comunidad, hasta lo que yo conozco de cómo se constituye esta investigación, y esto que yo llamo archivo y que ellos no llaman archivo, soy yo la que le llamo archivo visual, es a través de las organizaciones pro-migrantes, ¿no? Entonces, claro, hay una mediación uno podría hacer crítica ácida, decir son los europeos blancos los que están hablando y visualizando a estos migrantes, no blancos o colonizados, lo que tú quieras, o lo que ustedes quieran. Y es claro, yo supongo que es una de las críticas que han surgido a veces. Ahora, la continuidad ha continuado durante 10 años, lo que para este tipo de proyectos es bastante largo, ¿no? Y ahora la continuidad se está proyectando para justamente llegar a las comunidades antes de los naufragios y documentar qué pasa del Sahel para arriba, es decir, de la parte, no es la parte del Magreb, es un poco más abajo, toda esa cinta donde está el Sahara, ¿no? Entonces el nuevo proyecto de este grupo de investigación es ir hasta allá. Y lo que yo decía al final era decir, bueno, son dispositivos costosos, con muchos recursos económicos y académicos, ¿no? Que no es fácil hacerlo desde Sonora, que es un lugar donde yo hago etnografía, por ejemplo, ¿no? Donde hay millones y millones de migrantes, no digo millones, pero miles de migrantes que desaparecen y mexicanos que desaparecen. Y no hay ninguna posibilidad de darles visualización. Y darles visualización, y ese es un límite también de la mirada europea de lo que está pasando. Por una parte hay una visibilización, ¿no?, de esas muertes que de otra manera nadie conoce, o se conocen solo en el relato oficial, como muerte de migrantes que hicieron la mala elección, como muerte de migrantes que son probablemente traficantes ellos mismos, o son terroristas, etc.
Y lo que yo decía al final de la ponencia era cómo instalar prótesis visuales desde el sur, digamos, ¿no? Desde estas propias comunidades. El empoderamiento visual de las comunidades concernidas por este riesgo súper alto de morir y de desaparecer en el trayecto migratorio ilegalizado, digamos, ¿no? Y eso yo lo decía más bien desde mis trabajos de terreno en Sonora, ¿no? En Sonora, que es el desierto de Sonora atraviesa la zona norte, un estado mexicano, pero el desierto va hasta Arizona, ¿no? Y lo decía por eso, porque hay las visualizaciones estadounidenses, que son también architecnológicas, de la muerte en migración, son súper desarrolladas con geolocalización, con ecuaciones matemáticas, con algoritmos, etc. La visualización se para de una manera visual, incluso, en la frontera. Es decir, no hay visualización desde Estados Unidos de la desaparición de migrantes y de no migrantes que está sucediendo en el estado de Sonora. Y yo creo que el proyecto de la oceanografía forense se está yendo del mar a la tierra, es decir, al desierto africano, para tratar de visualizar eso que desde Europa no se ve. Yo creo que, no sé si respondí un poco a la pregunta, pero eso. Y quería comentar o preguntarle a Omar, primero, un comentario súper puntual, que es el título del proyecto, Octubre 2019 y el proceso constitucional. Mi primera pregunta es si fue polémico o pasó rápido el título. ¿Por qué ese título? Podría ser Revuelta Popular, octubre de 2019, podría ser estallido social, podría obviarse la cuestión constitucional o no poner y el proceso constitucional. Si hubo una discusión o fue, pongámosle esto y ya partió. Lo otro es que escuchando los testimonios, yo había escuchado al primer chico en una campaña que hizo Amnistía Internacional para no olvidar que hubo vidas truncadas en alguna medida, aunque estos chicos son impresionantemente fuertes, diría yo, ¿no? Y hay personas que fueron mutiladas, violadas, torturadas, están en prisión y vivieron múltiples injusticias, y eso está pasando y sigue pasando, y bueno, hay una focalización súper técnica y política en el sentido convencional de la política, a veces, en el proceso constituyente, en las elecciones, etc. Lo que evidentemente es vital para nuestro país, digamos. Pero es tan éticamente impactante escuchar estos testimonios y ver estos rostros que están desfigurados, ver las muletas del chico de Colina, que uno se pregunta, uno somos muchos, yo me pregunto, ¿cómo empezamos un archivo? Archivo me lleva a archivar me lleva a memorizar, algo que está candente a hacer justicia, está candente, claro, no olvidar y reparar lo irreparable. O sea, reparar es una obligación, mismo si es reparar una obligación ética. Entonces, me produce, quizás no es un pensamiento muy elaborado, es más bien una reacción ética a ver los testimonios y a la vez ver el proceso de memorialización. La memorialización, lo queramos o no, fija un poco, ¿no? Fija en dispositivo audiovisual, en este caso, fija un relato,
y sirve para educar, sirve para trascender el tiempo. También puede ser movilizado, supongo yo, para cuestiones judiciales y para otras demandas más de tipo denuncia social. Pero me da, no es elaborado, pero me produce una especie de, no sé cómo llamarlo, de impacto el ver este proceso vivo de estas personas, uno que está terminando de estudiar psicología, otra persona que no dice lo que está haciendo, y a la vez archivar, memorizar. Es como si archiváramos en la época actual en tiempos archirrápido, algo que está en curso. ¿Cómo fijamos algo que está en curso? O quizá me equivoco y el archivo es un diálogo siempre incompleto y siempre abierto y siempre dispuesto a cambiar en la medida en que los eventos están cambiando. Y esa subjetividad y esas personas y su sufrimiento y esos cuerpos están cambiando. Esa es mi pregunta, comentario. Gracias, Paula, y por las respuestas también. Gracias a ustedes, gracias a ti por la pregunta. Sí, bueno, son varias cosas. Y tratar de dar una respuesta más o menos coherente. Bueno, respecto de lo que mencionaba Manu, bueno, efectivamente, uno de los puntos más difíciles de elaborar de este proyecto fue salir del marco conceptual y del marco de memoria social, que es el que trabaja Villa Grimaldi, que como decía, es la propia dictadura. O sea, ahí hay algunas cuestiones que pueden ser discursivas respecto de considerar también las políticas de memoria, pero básicamente desde donde se habla es de la dictadura, es de Villa Grimaldi. Eh, Desde ahí y como por ahí también, digamos, por esas dos líneas. Pero, por lo tanto, pensar un nuevo lugar de enunciación, nosotros tuvimos que, que argumentar, y quizá también me conecto un poco con lo que decía Paola, tuvimos que conectarnos con una de las variables que tiene Villa Grimaldi como espacio de memoria, que es la promoción de una cultura en derechos humanos. Y esa definición amplia, ¿no? Que no está encasillada en una dimensión temporal ni en una explicación muy compleja, nos permite conectarnos con realidades de vulneración distinta. Por ejemplo, desde el año 2018, que en base a esa ventana que nos abre esa línea de la misión-visión de la corporación, hemos estado trabajando diferentes proyectos que están un poco en los márgenes de lo que es la propia narrativa de Villa Grimaldi. Por ejemplo, hemos trabajado exposiciones sobre el derecho a la vivienda, y el año pasado estuvimos trabajando y una exposición que vamos a inaugurar ahora sobre el derecho al medio ambiente como cuestiones de derechos humanos. Y ahí hemos hecho trabajo etnográfico con víctimas por ejemplo, el año pasado viajamos a zonas de sacrificio, estuvimos en Petorca, estuvimos en Quintero. Y este proyecto entonces de testimonios de víctimas del estallido social lo enmarcamos en esa línea de apertura que significa que el sitio trabaje por una cultura en derechos humanos. Respecto de la temporalidad, y también me conecto un poco lo que decía Paola respecto del título, de poner una referencia al proceso constitucional, la nueva constitución. Bueno, nuestro lugar de denunciación es fundamentalmente el estallido social. O sea, y de hecho nuestros testimoniantes siempre van a hablar desde ese momento, o sea, considerando
digamos, octubre, noviembre, diciembre de 2019. Ese es como nuestro foco, pero como, bueno, y esto es ¿por qué consideramos lo de la Constitución? Porque este es un proyecto que nosotros lo financiamos con una fuente externa, que en este caso es la Fundación Friedrich Ebert, y lo hicimos por una cuestión como estratégica, para poder dar continuidad al proyecto, con términos financieros quiero decir, ¿no? De no cerrarnos en un único tema, de poder decir ya vamos a realizar, no sé, 50 entrevistas de víctimas y con eso terminamos, sino que queremos pensar también en esto en una segunda instancia que, que pueda tener alguna relación con la dimensión de memoria o derechos humanos de la nueva Constitución. Bueno, y sobre lo de pensar un archivo en un tiempo candente, creo que eso es una definición muy, muy difícil porque, bueno, cómo archivamos lo que está pasando. Creo que eso es como la pregunta, ¿no? Así como de este desafío. Bueno, para mí en particular, como parte del equipo que estamos trabajando en esto, haciendo estas entrevistas, yo trato de pensar el archivo más en los términos de Diana Taylor que en los términos de un archivo tradicional, ¿no? Como un repertorio, como un conjunto de discursos, de prácticas que sí, que se archivan, es cierto, están en un medio de consulta que va a ser un medio digital, un archivo audiovisual, como les mostré en los fragmentos, pero hemos intentado crear una pauta de preguntas que más bien es una invitación a conversar, a considerar diferentes elementos. De hecho, hay una parte que no alcancé a mostrar, pero, o sea, que no tenemos video todavía de eso, pero que también donde preguntamos por las cuestiones performáticas, ¿no? que se vivieron durante el estallido, la resignificación de la Plaza Baquedano, digo, desde el nombre hasta las diferentes intervenciones que se dieron en el monumento de Baquedano, las figuras icónicas que fueron apareciendo, desde el perro Matapaco, la tía Pikachu, etc. Y qué significaban para las personas ese tipo de intervenciones. Entonces, creo que estamos en un intento de pensar y de crear un archivo que sea más bien dinámico y que se piense como algo en permanente construcción. Eso, espero haber respondido porque creo que eran preguntas así muy, muy, muy profundas y bueno, está bien, es lo que hay que repensar también de los propios archivos. Muchas gracias, Gracias, Omar. Omar. Ah, No. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. No sé si Omar tenía alguna pregunta también para Paola. Sí, Eh, es una pregunta, o sea, es una consulta, no es una pregunta así muy. Pero, Pablo, tú mencionaste y mostraste esta página y comentaste que habían testimonios que se podían consultar, sí, ¿sí? si tú pones Forensic Architecture en punto no sé qué, a ver, espérame, tiene un montón, tiene más de 30 investigaciones Ujú. y hay no solo en el Mediterráneo, quizá pase muy rápido por ese asunto, pero una, es un instituto de investigación y a la vez agencia de arquitectos no tradicionales que hacen eh, eh, arquitectura forense, y hay un subequipo que hace oceanografía forense, es decir, en el mar Mediterráneo o sobre estos naufragios, pero han hecho estas investigaciones en México, Guatemala, Chile, hay una de Chile, mucho en el Medio Oriente y mucho en Palestina, porque Eval Weizmann, que es el arquitecto que fundó esto en 2010, es de origen israelita y, bueno,
y pro territorios palestinos, por lo tanto documentó desde hace mucho tiempo las violaciones a los derechos humanos en el territorio palestino, y etcétera. O sea, en Siria hay reconstrucciones de campos de tortura, hay reconstrucciones de masacres en masa en Guatemala, claro, muchas combinan distintas tecnologías de punta con métodos tradicionales como el testimonio, ¿no? Métodos que podrían ser de las ciencias sociales y de la historia, del tiempo presente, como entrevistas, testimonio, registros orales, sí, eso. Así que sí hay testimonio en este caso, con la oceanografía forense, los investigadores fueron a terreno y hablaron con sobrevivientes de estos naufragios, ¿no? Para que contaran de qué se acordaban, para tratar de reconstruir qué había pasado en realidad. Así que sí, Gracias. sí, eso. Paola, y ahí yo tenía una pregunta también como chiquita, porque pensando también en la presentación de Omar, ¿cierto? Y la importancia en el caso del archivo de Villa Grimaldi, de la reparación, o al menos como poder hacer un puente hacia allá, ¿cierto? Cuando tú conceptualizas esta experiencia forense, ¿cómo, cómo ves el tema de la reparación en el sentido de cuáles serían ahí los estados a los que uno podría increpar, o cuáles son las cortes en ese caso, ¿cierto? Que funcionarían como interlocutoras si uno tuviese que llevar los naufragios y todas las muertes que han habido en el Mediterráneo como más allá. Europa, o los estados de origen de los migrantes, no sé, como hacia qué lado se piensa el problema de la reparación y de la justicia. Es súper complejo porque hasta donde yo sé hay un solo proceso judicial que medianamente ha funcionado porque la Guardia Civil Española tiró contra 5 migrantes que nadaban en Gibraltar, pero la justicia, incluso hasta donde yo conozco, cortes internacionales como la CPI o la Corte Europea de Derechos Humanos, puede sancionar estados, pero estas sanciones no van a cambiar las políticas migratorias, o no la han cambiado, digamos, ni un ápice se han empeorado, ni las políticas de frontera. Después, las otras cosas que se han podido hacer a partir de este tipo de archivo y este tipo de trabajo es una especie de red, no una especie, es una red de organizaciones pro migrantes y migrantes que han comenzado demandas judiciales contra el Estado francés, contra el Estado belga, italiano, español, contra la Unión Europea, contra Frontex, estos guardias fronterizos, digamos, europeos, de las fronteras externas, porque las internas no, son las externas. Y lo que estos investigadores, Heller y Pezzani, dicen es que ellos han estado involucrados generando evidencia para decir, bueno, sí, estas personas murieron, por ejemplo, en 2011, porque había una serie de barcos alrededor de su pequeña embarcación, de la OTAN incluso, y no era posible que no los vieran, y estuvieron 14 días a la deriva y murieron, ¿no? O sea, ahí hay un proceso que se abrió contra los militares franceses de la OTAN en 2011, y en 2012 el procurador de justicia dice no al lugar, es decir, no hay investigación,
porque está suficientemente documentado que no hay responsabilidad de los Estados europeos y no hay responsabilidad de las Fuerzas Armadas francesas presentes. Entonces, la cuestión de la justicia, hay pocas vías para que la justicia, tal como está concebida hasta ahora, dé resultado. Y la cuestión de la reparación, a no ser los actos simbólicos de las organizaciones pro-migrantes, son súper limitadas, digamos. O sea, hacer una puerta simbólica en Lampedusa, por ejemplo, que es una pequeña islita al sur de Sicilia, ¿no? El territorio más sureño de Europa antes de África, en pleno Mediterráneo. Entonces se hacen actos simbólicos, etcétera, porque mucha gente murió en el Mediterráneo. Pero yo veo súper difícil, ¿por qué? Porque lo que están mostrando estas investigaciones son violencias estructurales que matan gente. Es decir, no necesariamente los agentes les dispararon directamente, pero los dejaron morirse. O retiraron barcos que podían rescatarlos, dejándolos a la deriva porque nadie los va a ir a buscar, ¿no? Entonces, son estrategias que Frontex y otras agencias llaman de persuasión. Es decir, que se muera más gente, como en el desierto de Sonora, es literalmente, y está escrito por Frontex y por Border Patrol en Estados Unidos, estas muertes en masa podrían ser persuasivas para que a otros no se les ocurra migrar. Pero, como dicen cierta gente que estudia específicamente la frontera o el acto de fronterizar, estas fronteras no están cerradas perpetuamente. Es decir, son selectivas e incluso a los más pobres los dejan pasar porque hay siempre una demanda de mano de obra barata y sumisa. Entonces, bueno, perspectivas de justicia hay poca. Se ha tratado en los tribunales del pueblo, que son tribunales alternativos, ¿no? En el 2017 hubo uno sobre esto específicamente, y la legislación internacional ha tratado de tipificar la desaparición de migrantes como desaparición forzada. Pero hasta ahora, tipos de reparación como las que se ven en las justicias transicionales clásicas, digamos, reparaciones como monetarias, simbólicas, o de una inscripción y una aceptación de los estados de los crímenes cometidos, no hay ninguna lista oficial reconocida por los estados europeos ni por Estados Unidos, y quizá por Chile, donde en el desierto de Atacama y en el desierto al lado de Arica también existen casos parecidos, digamos, en menor dimensión, pero es algo que está comenzando a suceder. Sí, pensaba como en los desafíos también, justamente de lo que planteaba Paula, de activar estos dispositivos o prótesis visuales desde el sur global, ¿cierto? Lo que falta todavía por hacer desde acá es súper visible a partir también de lo que nos has contado y de esta experiencia particular que es el foco de tu trabajo. En vista del tiempo, tenemos que cerrar esta súper fructífera e interesante conversación. Quería, en nombre de todo el equipo, darle las gracias a Omar Sagredo y a Paola Díaz por estar con nosotros hoy y por compartir sus trabajos, que además, como pudimos ver, están súper en diálogo. Esta posibilidad de iluminar o de hacer más visibles espacios liminales de precariedad y resistencia, tanto espacios territoriales como temporales, como vimos en el caso del archivo de la Villa Grimaldi, ¿cierto? Este archivo que está como en un momento todavía como de tránsito. Así que gracias a los dos por estar acá y con eso, bueno, dejar los invitados también a
a la mesa de mañana, que es la mesa número 12, Dictaduras, Visualidad y Exhibición, mañana a las 9 de la mañana. Y con eso le doy también ahí la palabra a Viviana para el cierre oficial. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Y así también, como bien decía, damos por finalizada esta jornada. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana mediante estas mismas plataformas. Les recordamos que este video estará disponible en nuestra videoteca de la facultad en derecho.watch.cl y también en nuestras redes sociales. Buenas tardes.